sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Ok, vamos para la palabra. Vamos a gozarnos hoy en la palabra y le pido a mi Dios que hoy usted tenga un espíritu, como siempre, disponible para aceptar la palabra de Dios. Yo siempre trato de ser lo más bíblico posible. No trato de predicar en mis emociones, trato de ser bíblico y como el domingo pasado Dios nos dijo, ¿cierto? Dios nos habló una palabra de profundidad y yo creo que estos son tiempos donde más que nunca usted tiene que estar pegadito a Dios. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor está cerca? Gloria a Dios. Entonces dígale que está a su lado: te amo, nos vemos ahorita a las 12. Salmo 91, todos nos lo sabemos de memoria, versículo 1 al 4. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Dígalo una vez más, que es bonito. El que habita el abrigo del Altísimo, con sus plumas te cubrirá. Qué belleza. Y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. He titulado la enseñanza de hoy: caminando bajo la cobertura de Dios. Caminando bajo su cobertura. Esto quiere decir que estamos caminando bajo las águilas poderosas de nuestro reino. Estamos caminando bajo el refugio. Estamos habitando en el refugio de nuestro Dios. ¿Cuál es el significado básico de la palabra cobertura? Cobertura es algo que cubre un objeto o persona con el fin de producir algún efecto. Por lo tanto, cobertura espiritual es la acción soberana de Dios. Imagínate, para traer protección a su creación, a sus hijos, a su iglesia, de modo divino, para cubrir y dar seguridad al pueblo escogido por Él. Amén. Wow. ¿Sabes? El Salmo 91, a pesar que es de los salmos más conocidos que hay en las Escrituras, no se le conoce su autor, ¿cierto? Pero sabemos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios inspiró este salmo, y en este salmo nos declara su amor, nos declara su protección, declara su cuidado. Y declara ese cuidado no para todo el mundo, sino para aquellos que habitan en la presencia de Dios. No es que Dios no tenga misericordia de su creación, sino que hay un orden divino para hacer todas las cosas. Y aquí Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que esto es tremenda bendición, pero la responsabilidad de nosotros es vivir, no visitar esa presencia cuando simplemente necesitamos un bombero, como muchos hacen. Ay, me dejó mi novia. Ay, voy para la iglesia. Ay, estoy más pelado hoy. Voy para la iglesia. Me siento aburrido. Voy para la iglesia. No. Es habitar, es vivir, es entender que si nosotros queremos estar en un mundo, como Dios lo ha dicho, que no está libre de peligro, tu vida no está libre de peligro, este mundo no está libre de peligro, tenemos que poner nuestra confianza en el que te dice: yo soy tu Dios, que te cuido, que te amo, que te protejo, que te prospero, que aún muchas veces, aún estando en medio de tremendas circunstancias adversas, yo soy el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. El verdadero deseo de un creyente debe ser caminar, habitar, vivir bajo la cobertura de Dios. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana, por medio de las Escrituras,
viendo algunos de los beneficios de caminar bajo la cobertura de Dios. Comencemos con Moisés. Está ahí Moisés ya con unos añitos ya en su vida, tal vez pensando qué va a pasar conmigo, cuando en eso ve la zarza, y resulta que en la zarza Dios le da su propósito, le da su tarea y le dice: necesito, Moisés, que vayas allá a sacar a mi pueblo de Egipto. Como que, bueno, usted conoce la historia, pero ya al ratico que lo saca de Egipto y está en el desierto, Moisés le hace una pregunta muy importante a Dios: ¿y a quién vas a enviar conmigo? O sea, está diciendo, esta tarea que tú me encomendaste, muy bonita, pero muy grande, ¿a quién vas a enviar conmigo? Y como que Moisés no le aceptó que lo acompañara ningún ángel, ni lo acompañara ninguna persona, sino excepto la presencia de Dios. Moisés sabía que aunque se levantaran peligros y momentos difíciles, si la cobertura de Dios, si la presencia de Dios estaba con él, él podía declarar victoria en todos los asuntos de su vida. Amén. Entonces Dios le respondió y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos hoy desean que la presencia de Dios esté con usted en la responsabilidad que Dios le ha entregado? No sé si en su empresa, ser una ama de casa, ser esposa, no sé. ¿Cuántos de ustedes necesitan esa presencia para tener descanso en su vida? Bueno, la promesa está y Dios la quiere cumplir. Alguien puede decir: Dios está ahí, Dios está ahí. Somos muy beneficiados porque podemos enfrentar todas las batallas de nuestras vidas. Cualquier batalla que hoy se haya presentado en tu vida, tú la puedes enfrentar, porque el Señor dijo que Él peleará con nosotros y por nosotros. Aló, ¿alguien está aquí? En esa pelea que tú tienes, no sé cuál sea, financiera, física, tu salud, emocional, Dios dijo que Él peleará contigo y por nosotros. Él está ahí pegadito con nosotros y tenemos nosotros protección, bendición. Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Alguien puede decir en esta mañana: somos más que victoriosos, porque Dios es mi bendición, porque Dios es mi cobertura. Esté pasando por lo que esté pasando, no me vencerán. Escrito está: Él peleará contra ti, el enemigo, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Wow, ¿alguien se goza con eso? Yo no sé si alguien no se goza con esos beneficios de la cobertura de Dios. Sí, Él nos dice que no vendrán los problemas, pero que Él nos librará porque Él está con nosotros. Wow. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaba pasando por las aguas? Se abrió. Nadie se imaginaba, ni el faraón. Se abrió. Cuando pases por los ríos, ¿qué pasó cuando Josué estaba pasando por los ríos? Se abrieron. No te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Eso lo vimos con los amigos de Daniel. Por eso diga hoy: yo no estoy solo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No estamos solos. ¿Alguien valora eso? Ok. Yo estoy convencido que todos, como hijos de Dios, deseamos la cobertura
de Dios. Pero la falla de nuestro deseo consiste en que no todos los creyentes desean poner en práctica lo que se necesita para caminar bajo la cobertura de Dios. Y es aquí donde un hombre como yo, aquí comenzó, si no se gozó con las promesas. Personalmente yo como pastor, se acabó el tiempo de la irresponsabilidad, porque muchos a veces en la emoción hacemos cosas. Hay cristianos que todavía están buscando que una iglesia o un pastor les dé la patadita de la buena suerte, que le mande el pañuelo sudado lleno de lo que sea, para que mi vida cambie, para que se caiga y mi vida cambie. No, mi vida cambia cuando yo empiezo a entender que debo de habitar en la presencia de Dios, que dependo de la presencia de Dios, y no un 10%, no un 50%, un 100%. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí en esta mañana, pero nosotros necesitamos habitar en la presencia de Dios un 100%. Amén. Entonces vuelvo y pregunto, ¿alguien desea estar bajo la cobertura de Dios? Pastor, pero yo una vez fui a una iglesia, se me olvidó, yo creo que no hace tanto, hace como 10 años. Y yo estaba aburrido. Y el pastor dijo, ¿quién quiere hacer la oración de la fe? Y yo me levanté y yo me acuerdo que medio repite: Señor Jesucristo, te recibo. Escuche, eso no está mal, pero eso también lo puede repetir un loro. Después de haber hecho la oración de fe, es necesario que comencemos a seguir los pasos de Jesús. No los oigo por aquí. Pastor, pero yo me congrego cuando puedo. No, es necesario que sigas el ejemplo de Jesús. Es bueno que ores, es bueno que leas la Biblia, es bueno que te congregues, pero es bueno que entiendas que Cristo muere en la cruz para que tú seas a imagen y semejanza nuevamente de como Dios te creó. Entonces voy a compartir dos cositas contigo. La primera, si queremos caminar bajo la cobertura de Dios, número uno, debemos aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Si usted quiere caminar bajo la cobertura de Dios, tienes que aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Caminar en nuestra propia voluntad es caminar en nuestros propios planes. Gracias, Lorita. Le repito, caminar en nuestra propia voluntad es caminar en nuestros propios planes, en nuestros propios propósitos, en nuestras propias metas, en nuestros propios ideales. Y Dios dice claramente que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, no podemos caminar bajo la cobertura de Dios si estamos caminando en nuestros propios planes. Y muchas veces nosotros queremos que Dios camine con nosotros en nuestros propios planes. Y sabes, Dios no te va a acompañar, y esto quiero que lo entendamos claro. Dios no te va a acompañar donde Él no te ha enviado. Dios no te va a dar cobertura en ese negocio chueco que tú decidiste hacer. No te va a dar cobertura. Yo no te mandé a hacer eso. Y la mayoría de nosotros deseamos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero esto no es así. Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que Dios quiere. No sé si alguien está aquí en esta mañana.
La mayoría de nosotros entramos a la iglesia, Dios mío, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Hay pastores que Dios no me habla. ¿Y cómo te va a hablar si no lees la Biblia? ¿Sabes cómo me habla mi Dios? La Biblia. Ay, ¿cómo así? ¿A ti no te gusta eso? Que no quieres que yo... Ahí me habla. Todos los días me dice, ¿estás gordito? Ay, Señor, sí estoy gordito. A veces me dice, ¿tienes ese geniecito hoy? Cuando oro, después de haber leído la Biblia, me habla. Hay veces te habla por medio del sermón. Pero tú quieres que muchas veces Dios te hable tomando piña colada en Cartagena. Háblame, Dios. Y no pasa así. Si nosotros queremos que Dios nos hable para conocer su voluntad, en la Biblia está la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien está aquí? Entonces, el que camina haciendo su voluntad, camina en sus esfuerzos, camina en sus recursos. En otras palabras, arréglesela como pueda. El que camina haciendo su voluntad, pues Dios tiene misericordia de él y todo, pero tienes a veces que dejarlo solo para que esa persona aprenda que lejos de mí, nada que. Ay, pastor, que es que yo quiero. Había una persona que una vez quería ser pastor como sea. Y la persona, buena motivación, abrió la iglesia y todo, y se metió en deudas. Pasaron 6 meses y se quebró y quedó avergonzado. Porque aún hasta para tener un ministerio, tienes que asegurarte que esa es la voluntad de Dios. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, los capacitó. Él los capacitó, los envió para que ellos sanaran a los enfermos y reprendieran a los demonios. Fue Dios quien los escogió. Y cuando Dios te escoge, Él te cubre. Pero es importante entender que si yo quiero la cobertura de mi Dios, yo tengo que aprender a hacer su voluntad. Y es aquí donde hay muchos que viven frustrados siendo cristianos. Pastor, pero es que me va muy mal con un matrimonio. ¿Usted no leyó que la voluntad de Dios es que no te harás a un yugo desigual? Pastor, me está yendo mal con mi socio. ¿Usted no oyó que ese negocio era ilícito y desagradable para Dios? Y muchas personas viven frustradas porque sienten que Dios no les está respaldando. Y yo quiero decirle a ustedes claramente, Dios respalda su obra. Amén. ¿Están aquí? Entonces, cuando dejamos de caminar bajo la voluntad de Dios, se pierde la cobertura. No hay poder, no hay favor, no hay unción, y se corren muchos peligros. ¿Cuántos se preocupan cuando el celular no tiene cobertura? A ver, ¿alguna vez usted ha necesitado hablar con alguien desesperadamente y lo llama a esa llamada que usted necesitaba y resulta que usted está en un parqueadero? ¡Aló, aló! No se oye, no hay cobertura, ¿cierto? Y queda una sola rayita nomás y usted haciendo milagros, por lo menos para que lo escuchen un ratico. Déjeme decirle que espiritualmente muchos de nosotros estamos así. Nos queda una rayita. Y Dios te está diciendo, sal de ahí. Sal de ahí donde estás. Sal de ese hueco donde estás.
Sal de ahí porque te quiero dar cobertura, te quiero bendecir, te quiero poner por lo alto, pero necesito que salgas del hueco donde estás. Hay gente que quieren tener cobertura de Dios en un lugar oscuro con la esposa que no es, con la mujer que no es la esposa. Y Dios les dice: yo no te puedo dar cobertura en un lugar ilegal. Dios no te puede dar cobertura con un tabaco de marihuana en la boca. Pastor, pero estoy viniendo a la iglesia. Aló. Entonces sí, querer las bendiciones de Dios, la cobertura de Dios, qué belleza. La gente habla en su casa el Salmo 91 así como si ese fuera la cruz de Drácula, el que habita el Altísimo. Y en la esquina tienen un burdel. Yo he visto negocios, Dios bendiga este negocio, y es un prostíbulo. He visto gente que se persina para ir a matar a otros sicarios. ¿Y sabes lo que le dice Dios? No te vistas que no vas. Una de las historias más tristes que uno lee en la Biblia se encuentra en 1 Samuel versículo 15. Es una historia triste. Ustedes conocen esa historia, cómo Dios ungió al rey Saúl, primer rey de Israel. Pero de un momento a otro Dios dice: lamento haber hecho a Saúl rey. ¿Usted se imagina que Dios me dijese: lamento en mi corazón haber puesto a Moris como servidor? Es mejor morirme ya. O sea, a mí me ha desechado mucha gente en la vida, pero que me deseche Dios sería mi fin. Y hay personas que dicen: no, Dios es amor, y se les olvida que Dios es amor, pero Dios es justicia. Y no puede haber amor si no hay justicia, y no puede haber justicia si no hay amor. Y fue muy dura esa noticia para el sacerdote Samuel. Samuel amaba a Saúl. Dice la escritura que esa noche él se la pasó hablando con Dios, como: Señor, seguro, dale otra oportunidad, pobrecito Saúl. Y Dios le dijo: no, ven mañana y habla con él y acompáñenme. Yo quiero leer este texto porque hay mucha información dentro de él y no quiero que se nos pierda. 1 Samuel capítulo 15 del 18 al 23. Samuel le dice a Saúl al día siguiente lo que le dijo Dios: te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Ahora no tengo el tiempo para explicarle el contexto, pero quiero decirle a muchos de ustedes que muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que nosotros no vamos a entender. Pero si nosotros decidimos confiar en Dios, aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Versículo 19 dice: porque no obedeciste al Señor. ¿Qué le está diciendo Samuel? No obedeciste al Señor. O sea, tú eres un rey, tienes autoridad, estás ungido, pero no estás haciendo mi voluntad. Tremendo. No obedeciste al Señor porque te apuraste. ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Wow. Pero yo sí obedecí al Señor, dice este hombre. Insistió Saúl: cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos el Señor tu Dios en Gilgal.
O sea, ahí está siempre lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Queremos hacer las cosas como que, Señor, esto es mejor para ti. Y yo le quiero decir con todo respeto a todos ustedes, Dios no necesita que le demos buenas ideas a Dios. Dios lo que necesita es que nosotros aprendamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces mira lo que dice. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada a Dios, al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcan a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Wow. Viste, aquí podemos entender en esta triste historia que Dios no tiene compromiso ni con tu voluntad ni con la mía, sino con la de Él. ¿Están aquí todavía? ¿Y sabes qué es triste? Que cuando le está diciendo esto, mientras que el rey Saúl usaba la corona sin Dios, Dios estaba usando a David sin la corona. Iglesia amada del Señor, si queremos caminar bajo la cobertura de Dios, debemos aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Y nuestro mejor ejemplo se llama Jesucristo. Pastor, pero es que Jesucristo es Dios. No, le dice la Biblia a Emmanuel, Dios con nosotros, 100% Dios, 100% hombre. Dice la Biblia en Hebreos que fue tentado en todo, pero no pecó. Pastor, pero es que ese es Dios de todas maneras. Usted tiene a Dios en su corazón. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Si usted quiere que este año sea un año de victoria, métase en la cobertura de Dios. Métase, habite en el abrigo de Dios. Mira, entonces mira lo que dice Juan 4:34. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Qué era lo más importante para Jesús? Hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Para mí, ¿qué es lo más importante? Tomar una decisión a la edad mía, a irme para otro país, hacer otra cosa. No, para mí lo más importante es que si Dios me dice, quédate ahí un rato y en el tiempo de Dios yo te diré que hagas, predicando las palabras, con eso yo me siento contento y feliz y abrazo su voluntad, no como una carga, no como una pesadilla, no como que pobrecito yo dejé la música a 25 años, podría haber ser triste. No, y acepto y recibo la voluntad de Dios y la abrazo, porque conocer la voluntad de Dios es el tesoro más grande que un hijo de Dios puede tener. Caminar bajo la cobertura de Dios es lo más hermoso. Es un tesoro hermoso. Caminar bajo la voluntad de Dios es lo más hermoso. Las escrituras lo dicen claramente en Juan, primera de Juan 2:17. El mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, yo lo voy a volver a repetir. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, los deseos de esta tierra pasan, la fama pasa, los carros pasan de moda, las casas se caen, se vuelven viejas, la belleza ya deja de ser belleza, tus fuerzas se acaban, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre y tienen promesas eternas, hermosas, que Dios tiene preparadas para los que le aman. Caminemos bajo la voluntad de Dios y disfrutaremos de la cobertura de nuestro Dios. Entonces, si queremos caminar bajo la cobertura de Dios, número 2,
no te apartes de quien cuida de ti. Uno cuida las bendiciones que tiene. Salmo 23, 1, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¡Wow! ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Pero si yo quiero que el Señor sea el pastor de mi vida, yo tengo que ser la oveja obediente. Porque es que Él está diciendo el pastor de las ovejas, no el pastor de los cabritos. Esto no sirve. Por favor, no sirve. Leer un artículo bonito, ay, qué lindo, no sirve. Ir a una iglesia grande con un pastor que es muy famoso no sirve si usted no habita en la presencia de Dios. La necedad más grande que cometió el hijo pródigo fue alejarse del Padre. Pero el hecho más inteligente que hizo el hijo pródigo fue acercarse al Padre. Cuando se alejó, sufrió. Cuando se acercó y se arrepintió, por gracia, lo vistieron, le dieron su posición por misericordia, y el Padre lo perdonó y lo amó. El evangelio no es religión. El evangelio es el libro, el manual de Dios para que tú seas un hombre o una mujer sabia. Los mandamientos de Dios son sabios. Tendrás una sola mujer. Si uno a veces no puede con una sola mujer, usted se imagina uno teniendo 2, 3, 4 mujeres, y a eso súmele 4 suegras. Eso es una pesadilla. Dígale que está a su lado: tú eres muy sabio de estar hoy aquí escuchando el mensaje de Dios. ¿Lo crees? Porque estás en el rebaño de Dios. Estamos bajo su cobertura. Estamos en el rebaño de Dios. Estamos bajo su cobertura. En el rebaño de Dios estamos bajo su cuidado. Estamos bajo su mirada amorosa. ¿Has visto una madre como cuida al bebé, aún estando ocupada hablando por aquí? No le quita los ojos a su bebé y está pendiente de su hijo. Pues los ojos de Dios, escúchenme, dice que se pasean la tierra viendo quién hace lo bueno para bendecirle. Cuando tú deseas hacer la voluntad de Dios, ser como Dios, no ser Dios, ser como Dios, respetar sus mandamientos, los ojos de Dios siempre estarán mirándote. Y cuando el enemigo se acerque, el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende. Si tú puedes creer que Dios te ama, todo es posible. Tal vez te sientes que ha pasado los años y tu vida no tiene frutos y estás frustrado. Tal vez la gente dice no hizo nada en la vida. Pero Dios te dice, así con tu frustración y con tu pérdida de tiempo, yo hoy te he estado esperando para decirte que te amo. Y aunque seas un billete de 50,000 pesos, todo pisado, escupido y todo, no pierdes su valor. Porque te miro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, es tiempo de progresar, dice el Señor. Iglesia, es tiempo de avanzar, dice el Señor.
Iglesia, es tiempo de perdonar, dice el Señor. Si alguien quiere, levante su mano y diga: Señor, sé que me amas, y por eso levanto mis manos, porque sé que lo mejor está por venir. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.